Depender mucho de una persona es malo. Depender de una persona es bueno, siempre y cuando no sea en exceso. Antes de estar en pareja, hay que saber estar solo. Tienes que tener varios pilares en tu vida para ser feliz y evitar ser dependiente emocional de otras personas. La dependencia emocional excesiva provoca celos, discusiones e incluso malos tratos psicológicos y físicos, y puede provocar a lo largo del tiempo la ruptura de las parejas. ¿Crees que es bueno que la mujer dependa del hombre para vivir? No, estoy muy en contra de que la mujer dependa de un hombre para vivir. Me parece que no tiene ningún sentido. El hombre y la mujer para mí son iguales, entonces no tiene por qué depender ni el hombre de la mujer ni al revés. ¿Y qué se puede hacer para que la mujer no sea dependiente? Pues intentar entre todos cambiar un poquito la sociedad machista en la que vivimos, porque aunque parezca que no, seguimos viviendo todavía machismo. Hace muy poco tiempo, las niñas no iban a la escuela, sino que se quedaban haciendo las tareas del hogar o cuidando a sus hermanos pequeños. Por ello, no podían ir al colegio para aprender cosas. Un tiempo después se crearon las escuelas para niños y niñas. Actualmente hay escuelas mixtas, pero también se dan casos como los anteriores. ¿Cree que la educación es importante para que la mujer sea independiente? Es esencial. La educación es donde empieza todo. Si no educamos a la gente en la igualdad, pues nunca lo conseguiremos. ¿Piensa que la mujer analfabeta tiene las mismas oportunidades que un hombre? No, es imposible que una mujer analfabeta o que no tiene una educación adecuada sea capaz de vivir por sí misma sin estar bajo el yugo de alguna otra persona. En algunos casos tendrán suerte y podrán ser también felices al lado de otra persona que las respete, pero en muchos casos eso no será posible. La educación es fundamental. Hace muy poco que a la mujer se le ha permitido ejercer el voto femenino para presidentes, alcaldes. ¿Cree que es importante el voto femenino en empresas, política, en cargos de presidencia? Yo creo que es fundamental la presencia de la visión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito político, en el ámbito empresarial. El voto femenino fue un logro fundamental. En el año 31 Clara Campoamor consiguió conseguir ese derecho tan fundamental para que las mujeres decidieran sobre la política. Estar en política hace que en la agenda política se incluyan los derechos de las mujeres. Las luchas feministas es una de las batallas que más han librado, el tener espacio dentro de la política para desde la política poder cambiar las cosas y combatir las desigualdades y hacer un mundo más igualitario. Las mujeres que viven en la pobreza también se enfrentan a la discriminación simplemente por ser pobres. La discriminación suele hacer que queden excluidas del acceso a la justicia, la protección o los servicios. Las mujeres suelen hacerse cargo del sustento o de su familia, aunque a menudo reciben sueldos más bajos que los masculinos por realizar las mismas tareas. Trabajan en el sector informal, sin seguridad de empleo y tienen menos acceso a recursos, como la tierra, el crédito y los derechos de herencia. Es preciso que los estados y las instituciones internacionales trabajen con más energía por proteger los derechos de las mujeres. Pero todas las personas tienen un papel que desempeña a la hora de crear la voluntad política de producir cambios. ¿Cómo se puede ayudar a la mujer pobre que está discriminada? Hombre, desde una lucha constante para que las mujeres no estén en las esquinas de las calles, sino en el centro de la historia también, ¿no? Y esto desde el poder político, del poder religioso, también la propia conquista que la mujer está haciendo es fundamental para el desarrollo. Física.
Esta puede ser percibida a través de las huellas que deja. Como ejemplo, podemos mencionar empujones, mordiscos, patadas, puñetazos, etc., sean ocasionadas con las manos o con algún objeto. Psicológica. Tiene que ver con amenazas, palabras ofensivas, trato humillante y desprecio. Causa a la víctima una visión de sí misma desvalorizadora, en la que sus opiniones no cuentan, y se generan sentimientos de culpa e indefensión. Todo esto aumenta el control o dominación del agresor, siendo este el fin último de la violencia de género. Física o psíquica, que pretende imponer una relación sexual no deseada mediante coacción, intimidación o indefensión. Otros tipos de violencia son amenazas, acoso sexual, trata de mujeres, niñas y adolescentes, violencia laboral, obligación de aviso, prostitución forzada y muchos más. Se puede denunciar a la Cruz Roja, llamar al 016, a ambulatorios, a la policía. ¿Qué opinas sobre la violencia de género? Que la violencia de género está mal, pero está mal cualquier tipo de violencia. Ya sea la llaman de género porque es normalmente de los hombres hacia las mujeres, igual de mal está de las mujeres hacia los hombres. Cualquier tipo de violencia es desechable. ¿Qué haría para poder ayudar a la mujer maltratada? ¿Qué haría? Reeducar al individuo que maltrata. Sexo obligado y explotación. Secuestran a las mujeres en las calles y las llevan a prostíbulos. Por ello, tienen que ir acompañadas a todos los sitios. Sexo a menores. ¿Qué opinión tienes sobre las mujeres, incluso niñas, que son explotadas sexualmente? Bueno, la explotación me parece mala en cualquiera de los ámbitos, desde luego la explotación sexual, que además es otro tipo de dominio, me parece mucho peor. ¿Cree que trabajan en ello por gusto o por obligación? Yo estoy convencida que en un porcentaje altísimo es exclusivamente por obligación, son sometidas y obligadas a ejercer la prostitución y bueno, yo creo que de voluntariedad poca. Yo creo que es obligación y se someten al enriquecimiento de mafias y de explotadores que las utilizan. La ablación consiste en cortar el clítoris para no tener placer o en coser los labios para no tener hijos. ¿Qué opinión le merece la ablación femenina? Es un tema muy delicado y que me parece una aberración. Me parece algo terrible, me parece inconcebible que todavía se siga haciendo y sobre todo que se utilice la religión como excusa para ello, o las costumbres, o la cultura, o las tradiciones, o como lo quieran llamar, o la etiqueta que le quieran poner. Es algo que no debería permitirse bajo ningún concepto en ningún lugar del mundo. ¿Opina que los países donde ocurre deberían de prohibir estas prácticas tan humillantes para la mujer? Pues yo creo que sí. Independientemente de la ideología religiosa o ideología política o país, costumbres y todo, creo que son acciones que van contra la naturaleza. O sea, va contra la persona y no... Yo me acuerdo que si los mayas tiraban a uno, le ejecutaban para que saliera el sol. Pues sí, vale, en esa época a lo mejor se podía, pero en los tiempos de hoy no se debe aceptar. Es una buena educación desde pequeños, contar y ayudar cuando veas algún tipo de maltrato. Informar a la mujer que podría realizar pasos para mantener su dignidad sobre el hombre que la está acosando. Palabras claves: autoestima, desigualdad, desventaja, formas de violencia, influencias sociales, violencia de género. Hay que decir no a la violencia, no a la ablación, sí al voto, no a la pobreza, sí a la igualdad. You say you know love, but you are just reflecting words you hear.